Vamos a continuar en esta mañana hablando un poco, como ya el pastor Miguel Cruz nos empezó a hablar la semana pasada, acerca de lo que fue la oportunidad que tuvimos con Félix Ortiz en Madrid para escuchar algunas enseñanzas muy interesantes que este hombre nos pudo dar dentro de la convención. Aquellos que no vinieron o no pudieron venir, pues, o no quisieron venir, que también de todo hay, ¿no? Pues decirles que se perdieron un tiempo muy especial. Fueron unos días en los que pudimos aprender muchas cosas y Miguel no quería que estas cosas digamos, se quedaran solamente para los que tuvimos la oportunidad de estar, sino que también aquellos que no pudisteis estar, pues de alguna manera de rebote podáis coger un poco de lo que allí se nos enseñó, ¿no? La semana pasada Miguel nos habló, aunque en los días que tuvimos allí en Madrid se estuvo hablando acerca de cómo el ser humano y los cristianos concretamente vivimos nuestra vida en tres dimensiones, es decir, con un pasado que nos ha hecho ser lo que somos y nos ha llevado hasta donde estamos, un presente desde el que hay que planear el futuro, ¿no? Y un futuro confiando en el Señor. Miguel nos explicaba muy bien que es muy importante entender que el organismo, nuestro organismo a veces se defiende de cosas que incluso nos pueden salvar la vida, como es el caso de los trasplantes. Hay gente que le ponen un corazón nuevo, pero su organismo entiende que ese corazón que le puede salvar la vida es un enemigo. Y entonces crea anticuerpos e intenta defenderse de lo que es algo que puede ser para su bien. Porque lo que se produce en ese organismo es, digamos, como una especie de inmunidad hacia lo extraño, hacia lo nuevo, hacia lo que en alguna manera no parece que le pertenezca, pero que le puede ayudar, ¿no? Y Félix explicó muy bien que igual que eso sucede con el cuerpo humano, también tenemos un sistema inmunológico emocional que de entrada se defiende de cualquier cambio que se nos proponga. Es decir, generalmente no nos gustan los cambios. Los cambios nos ponen un poco nerviosos porque, entre otras cosas, no sabemos lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sin darnos cuenta algo que puede ser para nuestro bien, al final lo convertimos en un enemigo y lo atacamos. Y Félix mencionaba también que las organizaciones cristianas también tienen su propio sistema inmunológico. ¿No? Y que muchas veces las propias iglesias, las propias organizaciones, tenemos un sistema que atacamos todo lo que parece que viene a cambiar o a transformar lo establecido. Miguel nos habló acerca de cómo Félix tuvo que enfrentarse a vivir en su propia casa con tres maneras diferentes de ver la vida. Con sus suegros, con su mujer y con sus hijos. Tres maneras diferentes de ver la vida, con perspectivas diferentes y expectativas diferentes. Y cómo realmente, como no se quería prescindir de nadie, porque todas las generaciones eran valiosas de por sí, pues tuvo que intentar conseguir un buen equilibrio en las relaciones dentro del hogar.
Es muy importante que entendamos, hermanos, que el pasado del que Miguel nos habló la semana pasada nos tiene que servir para aprender a honrarlo y a valorar lo que Dios nos dio hasta ahí, pero no quedarnos a vivir en una época que ya no nos sirve. Félix mencionó, Miguel mencionó muy bien el pasaje de Pedro cuando sus tradiciones religiosas no le dejaron, digamos, avanzar en el reino de Dios. El reino de Dios quería ir mucho más allá, pero él entendía que todo aquel que no era judío, que no había nacido en el pueblo judío, pues era inmundo para él. Y Dios le tuvo que decir, ¿pero qué estás diciendo tú? Lo que yo he limpiado no lo puedes llamar tú inmundo o sucio. Y Félix mencionó muy bien el aspecto de aprender a distinguir entre lo que es el valor de las tradiciones y cuando la tradición se convierte en algo que nos amarra, que nos lleva nuevamente al pasado, que en alguna manera se convierte en lo que él llamó el tradicionalismo. La tradición puede ser buena. Tenemos tradiciones recibidas que son buenas de por sí. Pero cuando esas tradiciones nos amarran al pasado, entonces esa tradición se está convirtiendo en nuestro enemigo. Hay un texto en la palabra de Dios en el libro de Marcos que a mí me gustaría que pudiéramos leer, que se encuentra en el capítulo 7, versículos 9 al 13, en el que Jesús les dice a los fariseos y a los escribas: bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o a su madre: aquello con que hubieras sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, es una ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada por su padre o su madre. Y dice el Señor: así invalidáis la palabra de Dios mediante vuestra tradición que habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Es decir, para los escribas y los fariseos, hermanos, la ley era más importante que las personas. Y conservar las tradiciones era esencial. Y Jesús les enseña, hermanos, que cuando una tradición se convierte en algo que impide que se haga la voluntad de Dios, esa tradición no está de acuerdo al plan de Dios. Es decir, esa tradición se ha convertido en una atadura, en un tradicionalismo que lo que hace es amarrar a la gente al pasado y no dejarlos sentirse libres. Y no se cumple el plan de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús intenta decirle a la gente? Mira, es más importante atender a tu padre y a tu madre que cumplir la tradición que dice que tú puedes reservar una parte para Dios. ¿Estaba mal reservar una parte para Dios? No. Que cualquiera pudiera tradicionalmente guardar algo y apartarlo para el Señor, ¿eso era malo? No. Pero cuando eso impedía
que el padre o la madre fuesen atendidos y que tuvieran que pasar necesidad, entonces algo bueno se estaba convirtiendo en algo malo, porque estaba impidiendo que el plan de Dios y la voluntad de Dios se cumpliese. Y Jesús dice, anuláis la voluntad de Dios por vuestras tradiciones. Es muy importante, hermanos, que entendamos eso. Cuidado, cuando las tradiciones se han convertido en una cárcel de ideas que nos convierten en rehenes del pasado, es un problema. El Señor nos ha llamado a avanzar más, a seguir caminando y a no quedarnos amarrados al pasado toda la vida. Bien, hecha esta reflexión sobre la tradición y el tradicionalismo, vamos a hablar hoy un poco acerca del presente. Porque Miguel habló la semana pasada del pasado y me pidió que yo hablase hoy un poco acerca del presente. Para situarnos en cómo entender el valor de nuestro presente, Félix empezó hablando de la importancia de distinguir lo que es palabra de Dios, es decir, la revelación de Dios, de lo que es nuestra interpretación de esa revelación. Porque una cosa muy distinta es lo que Dios ha dicho y otra, cómo yo reflexiono sobre lo que Dios ha dicho. Hay una diferencia muy grande. No todos, hermanos, tenemos un sistema que es igual, un sistema de pensamiento que es igual. Cada uno hemos recibido en nuestra vida, en nuestra familia y aún en nuestra iglesia, en el entorno en el que nos hemos criado, una manera de aprender, de entender las cosas, de ver la vida, que nos hace ver las cosas desde una perspectiva personal. Como sabéis, a mí me gusta poner ejemplos que nos puedan ayudar a entender mejor los temas, ¿no? Y quiero contaros un caso real que pasó en la ciudad de Murcia hace ahora más de 25 años y que terminó por destruir una congregación completa de esa ciudad. Todos conocemos el texto de la Biblia en el que Dios le dijo a Josué, cuando iban a emprender la conquista de Canaán, todo lugar que piséis la planta de vuestros pies será vuestro. ¿Verdad? Yo creo que casi todos conocemos ese versículo. Pero ¿cuántos hemos escuchado utilizar esos versículos, transportándolos a nuestros días y apropiándonos para nosotros? Como si el texto en realidad dijese, todo el lugar que pise la planta de mis pies será mío. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? El caso, hermano, que os voy a contar es un caso real. Es un caso triste, pero es un caso real. En la ciudad de Murcia llegó un pastor que había sido enseñado en sus tradiciones religiosas que ese texto era una promesa para todo el mundo y que todos, estuviéramos donde estuviéramos, podíamos apropiarnos de todo lugar que pisase la planta de nuestros pies. Una cosa era lo que Dios había dicho y otra cosa muy distinta era lo que él interpretaba o le habían enseñado de lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que sucedió? Que él, viendo que la gente en la ciudad de Murcia no se convertía, después de varios años, dijo que había tenido una revelación por la que Dios le había hablado por este texto del libro de Josué.
y que le había dicho que le iba a entregar la ciudad y que muchas almas se iban a convertir. Según él dijo, Dios le había dicho que igual que Jericó cayó al tocar las trompetas, cada creyente de la congregación, era una congregación relativamente pequeña, y aún a los niños chicos se les compró una trompeta, ¿no? Y que durante 7 días debían dar vueltas a la plaza mayor del Palmar, que era la ciudad donde estaban, en total silencio, y que el domingo final, a las 12 de la noche, que para ellos empezaba el nuevo día, debían tocar todos la trompeta lo más fuerte que pudiesen para hacer caer los muros espirituales y que la gente se entregase al Señor. La plaza central de esa ciudad, de esa pedanía, estaba totalmente rodeada de bloques que durante toda la semana habían visto como una comitiva de gente un poco loca, estaban dando vueltas a la plaza como si fuera una procesión. Y el domingo vieron desde sus casas como desde las 7 de la tarde estaban dando vueltas hasta llegar a las 12 de la noche y tocar la trompeta y gritar para conquistar el lugar. ¿Sabéis lo que sucedió? De todos los bloques empezaron a echar cubos de agua fría y la iglesia se fue chorreando con un testimonio terrible porque no entendieron que lo que es nuestra interpretación de algo que Dios ha dicho no es lo que Dios ha dicho. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Que muchas veces confundimos lo que nosotros hemos entendido de lo que Dios dice, de su palabra, de la revelación, lo confundimos con la revelación. Y lo que nosotros entendemos no siempre es la revelación de Dios. Es lo que yo entiendo de lo que es la verdadera revelación de Dios que está en su palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque, hermano, el presente se forma primeramente de lo que somos, pero también de la manera en que pensamos. Hay un texto en la palabra de Dios que dice, como el hombre piensa en su mente, así es él. Es decir, somos en alguna manera lo que pensamos. Por eso es muy importante pensar bien y entender bien lo que Dios dice y no malinterpretar lo que Dios ha dicho. A veces nuestros sistemas de pensamiento no nos damos cuenta que tienen una fecha de caducidad. Es como los yogur o las botellas de leche que tienen una fecha de caducidad. Nosotros pensamos que lo que recibimos ya nos sirve para toda la vida y lo tenemos que conservar. Recuerdo que creo que Miguel lo mencionó la semana pasada, pero recuerdo que lo mencionaba muy bien Félix, de cómo él se había encontrado que un texto tan precioso como es Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, capítulo 4, versículo 12, 13, 8, que dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, se empleaba como una manera para no moverse del sitio. Se empleaba como un argumento para decir todo lo que ya teníamos que tener, ya está dicho, y ya no podemos avanzar más. Algo tan bueno, tan maravilloso, que nos dice que Jesús todavía puede seguir hablándonos y enseñándonos cosas, la gente lo ha llegado a utilizar
como algo para decir yo de aquí no me muevo porque Jesucristo no ha cambiado, yo tampoco puedo cambiar. Qué torpeza, ¿no? ¿Eh? Y qué importante, hermanos, es entender que hay cosas que nos valen durante un tiempo, pero que al cabo del tiempo no nos sirven. Mi mujer tiene todavía guardado por allí por la casa ropita de Abel. Los batones que ella le hizo, los trajecitos que le hizo ella, que le hizo mi suegra, que ya tienen un valor sentimental y que están guardados allí, ¿no? Porque claro, eso no se puede tirar, ¿no? Es decir, era algo muy especial y además Abel estaba muy guapo con esos batones que se le hacían. Mi mujer lo llegaba a vestir hasta de rosa. Porque decía, el niño es guapo y se puede permitir hasta ponerle un traje rosa. Y en una época en la que vestir a un niño de rosa era como decir que iba a hacer mariquita, pues mi mujer vestía a Abel de rosa, pero estaba muy guapo. Perdonad el orgullo de padre, ¿no? Pero ¿qué pasaría si mi mujer hoy en día cogiera el baúl y dijese, ay, mi niño estaba con este traje para comérselo? Y ahora Abel, que tiene 40 años, le intenta poner el traje tan bonito de cuando tenía 6 meses. Es decir, esos trajes tienen un periodo de caducidad. Sirven durante un tiempo, mientras el niño está creciendo, pero cuando al niño ya el traje no le viene bien, hay que cambiar de traje. Esa es una de las cosas que este hombre nos compartió, que muchas veces las cosas que hemos recibido vienen con fecha de caducidad y nosotros las queremos conservar hasta el fin. Antes mencionaba Miguel algo que yo creo que vamos a entender aquí, ¿no? Él mencionaba la diferencia de visión entre Jesús y sus discípulos. Jesús estaba viendo una cosa y los discípulos no se estaban dando cuenta de nada. Jesús estaba viendo que ya era tiempo de siega, aunque todavía no había llegado el verano y todo lo demás, pero él ya veía las cosas. En cambio, los discípulos no se estaban dando cuenta de nada. ¿Sabéis por qué? Bueno, Félix lo explicó muy bien. Él habló acerca de cómo nuestra visión de la vida se establece desde el lugar en el que estamos. Yo desde aquí os veo a todos y veo el salón social y aquellas puertas, pero no veo ni la plataforma, ni esas puertas, ni las puertas laterales. ¿Por qué? Porque yo no soy como los camaleones. Los camaleones ponen los ojos así, los mueven y tienen una visión panorámica. Las lechuzas también, ¿no? Es decir, te mueven la cabeza y lo ven todo. Pero los seres humanos tenemos una visión reducida. Y nuestra visión es completamente distinta. Lo que yo veo del local no es lo que vosotros veis del local. Yo os estoy viendo a vosotros, pero vosotros me estáis viendo a mí. Si cambiamos la perspectiva y yo me coloco aquí, ya no os veo, pero estoy viendo lo mismo que vosotros veis.
Porque depende del lugar en el que yo esté colocado, yo tendré una visión parcial que puede ser real o incompleta. Porque la visión del local no es lo que yo veo solamente desde aquí, es lo que yo veo más lo que tú ves. Pero imaginaos que yo me voy distanciando hacia atrás. Y conforme yo me voy distanciando, mi ángulo de visión se va abriendo. Y os voy viendo a todos. Y ahora estoy viendo un poco lo que vosotros veis. Y ahora os veo otra vez a todos, pero completamente distintos. Antes os veía de frente y ahora os veo por la espalda. Porque nuestra visión parte del lugar en el que estamos parados. Por eso Jesús tenía una visión distinta de la que tenían sus discípulos. Sus discípulos estaban viendo solamente a nivel de tierra. Humanamente, Jesús estaba viendo más allá. Y él veía cosas que sus discípulos no eran capaces de ver. Hermano, nuestro presente, se forma con la visión que yo tengo más la visión que tú tienes. No es solamente mi visión, porque mi visión es parcial. Yo veo una parte, pero tú estás viendo otra parte que yo no veo. La realidad de lo que somos, del local de cultos que tenemos, será tu visión más mi visión. Porque tu visión y mi visión no son contrapuestas. No son visiones enfrentadas. Son complementarias. Como decía Félix, no sé si me estoy explicando. Pero nuestra visión, hermanos, no es nuestra única parte de la visión, sino que nuestra visión es parte de una visión mucho más amplia. Y tenemos que contar con la visión de los demás. El error mío, hermanos, sería pensar que la única manera de ver las cosas es la mía. Eso sí que sería un error. Yo tengo que ser consciente que tu visión y mi visión se complementan y forman un todo de lo que es la visión del reino de Dios. ¿Me estoy explicando o no? Eso creo que es importante. Hermano, la iglesia en muchas ocasiones, nos lo comentaba Félix, vamos por detrás de la sociedad. Y muchas veces tenemos que aprender a palos porque la sociedad nos obliga a reflexionar sobre cosas que si no nosotros no nos planteamos. Es una pena, pero es así. Es la realidad. Porque en nuestro sistema teológico, en lo que hemos recibido, en nuestras tradiciones, hay cosas que no entran o que no nos preocupan. Y la sociedad nos pone enfrente los problemas y entonces la iglesia se tiene que enfrentar a esos problemas y actuamos por reacción. Pero no somos, hermanos, a mí me encanta un texto, he predicado sobre él varias veces, que algunos me lo habréis escuchado, en el que se dice, el Señor hablando a su pueblo le dice, y vosotros nunca más seréis cola, sino que seréis cabeza, en el libro del Deuteronomio. Nosotros podemos decidir lo que queremos ser.
Y hay gente que se conforma con ser toda la vida cola. Ir a la retaguardia, en lugar de ser la vanguardia. Hermano, la iglesia normalmente está yendo a la retaguardia. Y a mí el término retaguardia no me gusta. Es un término que me da una sensación de retroceso, de ir al final, de incluso de defensa de algo, de protección. No me gusta el término. Me gusta mucho más, hermanos, el sentimiento de ser la vanguardia que pueda ser un ejemplo para la sociedad en la que vivimos. Pero generalmente vamos siempre detrás de la sociedad. Eso es una pena, pero es así. Y tenemos que aceptarlo. Félix nos enseñaba, entre las muchas cosas que nos enseñó, que fueron muy interesantes, nos enseñaba, poniendo un ejemplo muy práctico, muy actual, la importancia de actualizar nuestro sistema operativo. El ejemplo, bueno, el sistema operativo se puede decir que es la forma de actuar y pensar la máquina con la que estamos trabajando para darnos el máximo resultado para el que la máquina ha sido hecha. Es decir, un ordenador tiene un sistema operativo que le permite sacar todas las ventajas que esa máquina puede darte. Cuando empezaron los ordenadores, casi todos empleaban un sistema operativo que era el MS-2. Antiguo. Hoy en día, bueno, hay varios, pero los principales son el Windows y el Macintosh. Que son distintos y los dos son para ordenadores. Pero para que funcione bien nuestro ordenador tenemos que ponerle el sistema operativo adecuado. Porque el Windows no vale para los ordenadores Macintosh, ni el Macintosh sirve para los ordenadores o los PC, para los ordenadores normales. Pero además, los sistemas operativos hay que revisarlos de tiempo en tiempo y actualizarlos. El primer ordenador que tuvimos en la casa, que tenía 12 años, tenía un sistema operativo, pero a partir de ahí, cada cierto tiempo había que cambiarle. Por ejemplo, yo he visto el Windows 1.0, el Windows 1.3, el Windows 1.5, el Windows 2, el Windows 3, el Windows 4, el Windows 5, ahora estamos por el Windows 10, me parece. Y seguramente, o no sé si ya han cambiado ya, ¿hay alguno más después del 10? Bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Que, es decir, si yo le pongo a mi ordenador hoy en día un Windows 3, el ordenador no me funciona. Porque tengo que actualizar el sistema operativo para que algo que me puede ser útil no se me convierta en un enemigo. Hermano, los cristianos igualmente necesitamos actualizarnos de tiempo en tiempo. Como yo digo muchas veces, no hemos llegado a ninguna parte, estamos de camino. Estamos de camino. No nos creamos que ya lo sabemos todo. Tenemos que seguir aprendiendo. Y tenemos, hermanos, que actualizar nuestro sistema operativo si queremos ser eficientes para el reino de Dios. Pedro tuvo que actualizar su sistema operativo porque el antiguo que tenía ya no le valía. Y ya el ordenador de Pedro no funcionaba. Su mente le decía,
no te juntes con esos que son sucios. Y el Señor le decía, imbécil, ¿quién te crees tú que eres? Bueno, no se lo decía así, pero más o menos, ¿no? ¿Quién te crees tú que eres para decirme a mí que lo que yo he limpiado está sucio? Porque, hermano, la manera de ver las cosas de Dios muchas veces es muy diferente de nuestra manera de verlas. Y es muy importante que nos acoplemos al sistema operativo de Dios. Lo mismo pasa con los móviles. Es decir, hace poco, relativamente poco, ¿no? Teníamos en la casa un móvil que no permitía la entrada de WhatsApp. ¿Por qué? Porque el sistema operativo me parece que era el G2. Y era a partir del G4 o del G3, ¿cuál era a partir del cual podíamos tener WhatsApp? A partir del 4 me parece que era. A partir del 4 se podía tener WhatsApp, pero si no le ponías el sistema operativo G4, no podías funcionar en tu teléfono con WhatsApp. Porque, hermano, hay cosas que necesitan renovarse. Hay cosas que necesitan ser cambiadas. A veces lo cantamos y decimos, Señor, renuévame porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Pero cuando el Señor quiere hacer algún cambio, le decimos, no, por favor. Esto no me lo toques. Esto no me lo cambies. ¿No? Es muy importante, hermanos, que entendamos que estamos hablando del presente. En el presente, como hemos dicho, tenemos que tener muy claro en qué lugar estamos parados para tener una perspectiva correcta y tenemos que tener muy claro que necesitamos una revisión del sistema operativo. Pero también tenemos que tener muy claro, hermanos, que tenemos que aprender a confiar y a descansar en Dios. Porque el gran problema de lo que nos da miedo del futuro es que en el futuro todavía no hemos estado. No hemos estado allí. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Nos lo comentaba Félix. El pueblo de Israel salió de Egipto y iba para Canaán, pero lo único que tenía era una promesa. Yo te voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos no habían estado en la tierra que fluía leche y miel. Y cuando llegaron allá a la tierra que fluía leche y miel, aparte de que pudiera haber alguna abejita que hiciera un panal, lo que se encontraron era gente muy grande. Hermano, el problema que tenemos con los cambios es que no sabemos lo que hay después del cambio. Y nos da miedo. Nos da miedo enfrentarnos a esos cambios. Es como la salvación. Es decir, todos por fe en Dios tenemos confianza que cuando nos muramos pasamos directamente a disfrutar de la vida eterna. Pero ¿quién no tiene un pellizquillo en el corazón como diciendo, pero bueno, si es que nadie ha vuelto para decirme cómo va a ser eso? Hermano, el gran problema de enfrentarnos desde nuestro presente a nuestro futuro, pasar esa etapa, tiene que ser aprendiendo a confiar y a descansar en el Señor. Yo no voy a hablar hoy del futuro, pero solamente quiero que tengamos muy claro que el gran problema con el que nos enfrentamos al futuro es siempre el miedo a lo desconocido. Y que solamente, digamos, nos tranquilizaremos cuando estemos allí. ¿Sabéis lo que le pasaba a Israel? Que el pasado sí lo conocían.
Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que echamos mano del pasado. ¿Os acordáis lo que dice Éxodo 16, 13? Dice que el pueblo se volvió contra Moisés y le dijo, nos acordamos de las ollas de carnes que teníamos en Egipto. Porque el pasado ya se conoce. El pasado es predecible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya lo conoces, pues aunque tengas que volver allí y aunque tengas que ser esclavo, porque yo digo, hay que ver la torpeza del pueblo. Nos acordamos de lo que teníamos allí, pero nos olvidamos de que éramos esclavos. Cuando el Señor nos está diciendo, tira para adelante. Hermano, el futuro hay que enfrentarlo sabiendo que es Dios quien nos lleva. No nos podemos parar en el pasado. El pasado nos sirve para estar donde estamos y para proyectarnos hacia el futuro, pero sabiendo que Dios nos quiere llevar a lugares nuevos, a formas nuevas de entender muchas cosas que nos van a ayudar y nos van a servir para extender el reino de Dios. Porque fíjate, de todo esto, la principal pregunta es, ¿me está ayudando a mí, mi manera de pensar, mi manera de entender las cosas, mis actitudes frente a la vida, mis conceptos teológicos, me están ayudando a mí a extender el reino de Dios o no? ¿Lo están parando? ¿Me estoy negando yo a que el reino de Dios siga avanzando? Yo creo que es importante que nos hagamos esa reflexión. Porque el Señor, cuando se ponía en marcha la nube, decía, vete con la nube o te quemarás en el desierto. Cuando la nube se levantaba, había que irse con la nube. Ay, pero Señor, es que yo estoy aquí muy bien, es que este sitio ya lo conozco, es que tengo aquí un oasis, que tengo agua al lado, es que Señor, es que tengo dátiles en este sitio, Señor, es que aquí estoy muy bien. Y el Señor dice, venga, vamos para adelante. O te quemas, porque te va a faltar la nube durante el día que te va a cubrir del sol y te va a faltar el fuego durante la noche que te va a proteger del frío y de las bestias. Nosotros tenemos que decidir que es importante no quedarse en el pasado ni tampoco en el presente, sino proyectarnos hacia el futuro para que Dios pueda utilizarnos para seguir extendiendo su reino y que la nube de Dios siga adelante y que nosotros vayamos allí donde Dios diga. Así que yo voy a dejar aquí esta reflexión, que ella no es nuestra, porque en realidad es de un buen maestro, de Félix Ortiz, y que bueno, que estamos compartiendo solamente para que aquellos que no pudisteis estar en la convención, pues podáis tener también algunos de estos temas de reflexión que yo creo que nos pueden ayudar mucho a ver la vida en esa triple dimensión. Nuestro pasado, que nos ayuda a estar aquí, nuestro presente, que nos sirve para tener una perspectiva correcta y para proyectarnos hacia el futuro que Dios quiere. Así que le voy a pedir que Miguel pase por aquí y que él despida el culto.